Desde el principio es necesario ser claro, y si para algunos lo que diré a continuación suena un poco dogmático, ruego comprensión, aunque no excusas. La educación de los hijos, más que una encomienda, es una santa comisión que Dios les hace a los padres, a todos los padres. La educación no es responsabilidad, por ende, del Estado, ni de los colegios, ni de las escuelas, ni de nadie, sino de los padres. Ahora, si los padres deciden enviar a sus hijos a escuelas y colegios, lo hacen en ejercicio de esa responsabilidad, sin querer esto decir que quedan exonerados de cerciorarse del cumplimiento de dos cuestiones en particular. La primera, que la información recibida por el ente educativo no colisione con los valores cristianos que se le inculcan en casa y que el hijo, desde luego, ve en la iglesia. La segunda, que los padres son los actores primarios en la educación religiosa de sus hijos y por ende los directos responsables de educar a sus hijos no solo en los asuntos del Señor, sino conforme a la voluntad del Señor. Entonces, no es el Estado el ente responsable de la educación de los hijos, sino los padres. No son las normas del Estado las que rigen la educación de los hijos, sino las leyes, estatutos y preceptos consignados por el Espíritu Santo en la Escritura. Pero hablando de la responsabilidad de la educación de sus hijos, no podemos dejar de hablar de lo que sucede cuando en uso de esa responsabilidad usted le confía dicha educación a escuelas, colegios y universidades. En teoría, los maestros deberían limitarse a instruir a sus hijos en los asuntos que les aportan el conocimiento para su normal desarrollo académico. Pero eso es en teoría, porque en la realidad sucede casi todo lo contrario. En la vida real encontramos un diario choque, un pulso entre la parte de la educación piadosa y escritural que sus hijos reciben de ustedes en casa y aquella que reciben de otros en los centros de educación. Debemos reconocer la realidad de ese conflicto y negarlo no nos ayudará para nada en la tarea que tenemos de criar a nuestros hijos y de levantarlos en el amor y temor a Dios y a sus mandamientos. Si encontramos entonces tacho en la práctica repudiable de aquellos que tienen hijos y luego les delegan su crianza a los abuelos, y si también encontramos grandes reparos con aquellos padres cristianos que creen que enviar a sus hijos a las escuelas o colegios los exime a ellos de la responsabilidad que tienen de contrarrestar activamente cualquier enseñanza impía que emane de estas instituciones, ¿cuánto más reparo deberíamos tener con la negligencia de algunos padres que profesan la fe cristiana y quienes no participan activamente en la crianza piadosa de sus hijos? Sean recordados estos padres que, en última instancia, la responsabilidad de la información, tanto secular como religiosa, que reciben sus hijos es de ellos y no de terceros, sean estos abuelos, escuelas, colegios, gobiernos, etc. Desde un punto de vista práctico, usted lo puede ver de esta manera. Los padres son responsables o de educar a sus hijos en casa. Al respecto de este punto, si bien no es una obligación, sí es un derecho que debe ser libremente ejercido por cada padre, o de cerciorarse que su hijo no esté siendo educado de una manera antagónica a la ley de Dios. Sería algo totalmente irracional pensar que Dios nos bendice con hijos y que luego nos deja en plena libertad de escoger cómo educarlos. El señorío de Cristo debe primar en todo asunto, y esta no es la excepción. Dios nos bendice con los hijos y a la vez nos encarga, nos comisiona de una manera especial y sublime que los criemos para Él de la manera como Él lo estipula. Si usted sabe que el mundo aborrece a Dios, si sabe que no hay nada más satisfactorio para Satanás que corromper a sus hijos, si usted es consciente de que vive en medio de una sociedad corrupta y repleta de enseñanzas ateas, humanistas y materialistas que presionan a sus hijos para que las adopten, acepten y practiquen, ¿qué está esperando usted, hermano mío, para darle la prioridad que merece la educación espiritual y piadosa que Dios le ordena a usted que imparta a sus hijos?
¿No se da cuenta que, si usted como padre no influencia a su hijo de una manera bíblica, los colegios en los que estudian los van a influenciar de una manera mundana? Hermano, si su hijo no es instruido y educado positiva y piadosamente por usted, el mundo lo hará por usted y lo hará a su manera. A saber, el mundo le enseñará a su hijo lo que usted no quiere que ellos aprendan, pero sobre todo, el mundo le enseñará a aborrecer a Dios y a rebelarse contra Él, so pretexto de una búsqueda humanista de libertad y del libre desarrollo de su personalidad. Ama a sus hijos, entonces no escatime tiempo en su educación. El amor que nosotros tenemos por nuestros hijos solemos en ocasiones confundirlo con la dación de regalos y similares. En otros casos más serios quizás, con el de no disciplinarlos y evitar darles la vara que en ocasiones es justa y necesaria. Estas cosas no representan amor. El amor de un padre para con su hijo viene de Dios, se adhiere a lo que la palabra de Dios ordena y tiene como fin crear en los hijos amor por el Dios de la palabra, claro está, por la gracia del Altísimo y con la ayuda de su Espíritu. Si usted ama a sus hijos, prepárese para los tiempos de devocionales. Es su oportunidad para enseñarles la verdad. Como padre, pida a Dios que bendiga su testimonio en el seno del hogar. Es su oportunidad para enseñarles cómo se vive la verdad que les está enseñando. Dedíqueles tiempo e interésese por aquello que les enseñan en las escuelas. Si no hay colisión entre los valores cristianos que usted le inculca y los que recibe en la escuela, continúe ejerciendo prudencia y vigilancia. Pero si hay colisión, no dude tan siquiera por un segundo corregir persistente y decididamente toda enseñanza atea, progresista, inclusionista y similares a los que sus hijos puedan estar siendo sujetos. A manera de resumen, ¿quiénes son los llamados por Dios a la enseñanza de los hijos? Son los padres. Eso es lo que nos dice la primera parte del versículo 19 del capítulo 11 de Deuteronomio. Y les enseñaréis a vuestros hijos. ¿Requiere el Señor algo de los padres a quienes comisiona, a quienes encarga de la enseñanza de sus hijos? Sí, el Señor requiere de ellos dos cosas. Primero, los padres deben ser referentes de amor por Dios, de un amor que se manifieste en obediencia a aquellas cosas que ellos habrían de enseñar a sus hijos. Eso nos dice Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Segundo, los padres tenían el deber de conocer la palabra de Dios y de estar sumamente dedicados a su observancia. Esto nos lo dice Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Cada cuánto hay que educar a nuestros hijos? Deuteronomio 11:19 nos lo recuerda. Hablaréis de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano cristiano, tú que eres padre, no permitas que la influencia sobre tus hijos la tengan los influenciadores del YouTube, ni las influencias de sus amigos, ni los ideales del mundo, ni las ideologías particulares de las escuelas. Esfuércese delante del Señor por ser el mejor maestro de sus hijos y pídale al Altísimo la gracia necesaria para que usted, y no el mundo, sea la influencia que prevalezca y moldee la vida de sus hijos.